Hola, ¿qué tal, Verónica? Buenas Hol- tardes. Hola Patricia, bueno, por acá son días todavía en Caracas, Venezuela. ¿Todo bien? Sí. Vale, yo conocí a Verónica en LinkedIn y me propuso que, ¿por qué no hacíamos un directo? Y a mí me pareció una buena idea de dos personas que nos dedicamos a lo mismo, a coach para mujeres, yo a mujeres y ella más dedicada a mujeres que además son madres, pues poder hablar un poquito de las sinergias que teníamos. Entonces, estuvimos hablando durante varios días y sacamos cómo pedir ayuda para priorizarse, ¿verdad, Verónica? Sí, sí, yo vi también mucha conexión en lo que tú manejas, digamos, el tema que tú manejas y el tema que yo manejo. Y definitivamente priorizarse es una de las cosas, digamos, esos, bueno, problemas que tenemos las mujeres en general, bueno, tanto en España como en Latinoamérica. Y parte de eso es justamente poder pedir ayuda para poder estar tú, subirte en esa lista de prioridades, ¿no? Y son temas muy complementarios. Así que sí, efectivamente vamos a hablar de eso hoy y espero que sea de ayuda para tu audiencia. Sí, para ambas, para que sepan cómo pedir ayuda. Para mí lo principal es empezar a decir no y desde ahí ya seguir unos tips o seguir lo que ellos vean para poderlo. Pero el principal es gestionar el no y las emociones que eso lleva, porque tus madres, ¿cómo lo llevan? Lo de Sí, priorizarse. sí, mira, yo he visto que es complicado porque digamos que la sociedad les dice que la madre se sacrifica, ¿no? Eso lo hemos oído de ese lado del charco y de este lado del charco. La madre es sacrificada, la madre da todo por sus hijos y en ese sacrificarse, pues la prioridad de ella, de sí misma, está al final o entre las últimas. Entonces, sí, decir no, priorizarse está muy conectado y también es algo que afecta a las madres, ¿no? Poder accionar, primero veo yo que es tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de lo que está Sí. pasando, que estás priorizando otras cosas. Y ya después de allí, tomar esas herramientas, como tú dices, decir no a algunas cosas que no son tan importantes para ti, es vital, ¿no? Y no cargarse de decir sí, sí todo el rato y no poder llegar a tus propias cosas o a tus propias necesidades o a tus propios descansos o a lo que necesites hacer durante todo el día. Yo no he tratado tantas madres y que he tratado más gente, pues temas laborales que no saben decir que no, pero al final es lo mismo, se sienten desbordadas por hacer su tarea más las otras tareas que la gente le pide y no saben gestionarlo y al final es un bucle que no saben cómo salir hasta que no llegan a unos profesionales como nosotros, en los cuales les damos unas herramientas y con el plan de acción que conseguimos a final de la sesión, pues pueden avanzar un poco más a priorizarse. Exacto. Sí, sí, ahí como te decía es un punto en común, tanto en casa como a nivel laboral o a nivel personal. Es un problema, es un tema que yo he visto que se repite mucho en mujeres. Entonces, la idea es poder darles a esta audiencia esas herramientas entre tú y yo para que puedan comenzar a aprender a pedir ayuda. Primero, eso, tomar conciencia que hay algo que yo necesito o que ellas necesitan hacer y que lo quieren delegar, vamos a decir así, en otras personas. Pero hay que tomar el primer paso, ¿no? Querer hacerlo, saber que quieres, necesitas algo y no te lo vas a dar tú, sino que vas a pedir ayuda para que esa persona te lo provea. Y después, bueno, hay una serie de herramientas muy sencillas que nos van a ayudar a ese pedido de ayuda. Claro, porque la primera que te tienes que ayudar eres tú misma. La primera que tienes que ayudarte es diciendo no y viendo que no puedes con todo para poder seguir avanzando.
Y si tú no eres capaz de gestionar, porque yo creo que antes de ese no hay gestión de emociones, que es súper importante, porque piensas que sientes miedo, sientes culpa, sientes estrés, todo eso hace que no puedas gestionar ese no y tengas que decir sí. Y cuando ya Sí, gestionas esas emociones, ya el no te sale cuando tú quieras decir no, dices no sin ningún tipo de problema. Entonces, para mí, yo las herramientas que les doy a mis chicas es primero gestionar qué emociones hay porque cada una viene con una emoción, alguna viene con un estrés, tristeza, culpa. Primero sí. gestionamos esa emoción y después de haber gestionado esa emoción ya son capaces de dar el siguiente pasito, que es decir no. Y ya después de decir no, ya es cómo pedir esa ayuda. No, lo puedes hacer tú. ¿No? ¿Tú qué pasos sigues cuando se lo dices a tus mamis? Sí, bueno, primero que nada, sí, allí coincido contigo. Chequear un poco la emoción que está detrás de ese decir sí, ¿no? Que también, como dije antes, puede ser esas expectativas que tiene el otro. ¿Qué dirán de mí si digo no? Que soy una mala madre en este caso, o que soy egoísta, o que soy irresponsable, y ese peso de esas expectativas, como tú lo dices, es fatal. Entonces, primero, enfocarnos desde esa emoción, identificar la emoción y después trabajar ya en lo práctico, porque todos los cambios son de hacer y de practicar, ¿no? Hasta en la más mínima situación cotidiana podemos aplicar estos pasos, ¿no? Entonces, y se basa en la comunicación. Muchas veces ya pasamos ese punto de la emoción, trabajamos la emoción, ya tenemos conciencia de qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, decir no y pedir ayuda. Y lo siguiente es poder decir, o sea, que la comunicación sea clara en ese pedido de ayuda. Y es fundamental. Y son 4 elementos que no podemos dejar de decir cuando estamos pidiendo ayuda. Eh, bueno, obviamente tener claro qué es eso que yo necesito, qué es eso que yo necesito que la otra persona haga por mí, ¿no? Tener muy clara qué es la acción, cuál es la acción. Luego, tener muy clara cuál es la forma en que yo la necesito de esa persona. El otro es cuándo lo necesito. Y finalmente, ¿dónde lo necesito? Esas 4 preguntas hay que tenerlas muy claras, o esos 4 elementos para poder hacer ese pedido de ayuda. Porque una comunicación muy genérica, como por ejemplo, no sé, en el caso de las mamis, alguien me ayuda con esto. Ah, ¿quién es ese alguien? ¿Con qué te voy a ayudar? ¿Qué es esto? ¿Cuándo? ¿No? Entonces queda como, sí, es un pedido de ayuda, pero es un pedido de ayuda genérico que realmente no me va a ayudar, valga la redundancia, a que el otro me dé lo que necesito, porque no estoy siendo clara en la comunicación. Entonces es diferente decir, en lugar de alguien me puede ayudar con esto, es dirigirse, pues no sé, tu hijo, tu hija, Ana, por favor, necesito que me ayudes a, no sé, hacer la comida o picar los aliños del almuerzo a las 11 de la mañana, porque necesito para agilizar todo el tema del almuerzo de la casa, por ejemplo. A lo mejor está medio complicado, pero es diferente, ¿no? Es diferente porque esas, como digo, esas comunicaciones genéricas realmente no generan ningún impacto. En la medida que yo esté siendo más claro en estos puntos, voy a poder expresar o comunicar al otro qué es lo que necesito, cuál es mi necesidad, y la otra persona pues puede tener claro cómo me puede ayudar y si me presta su ayuda, ¿no? Eso, digamos, Y queda que va del otro lado. dirigido, claro, y que va Exacto. dirigido a esa persona, porque muchas veces la comunicación, como en PNL, en coaching, la comunicación es súper importante. Tenemos que saber comunicarnos, tenemos que saber expresarnos y tenemos que tener muy claro el mensaje que lanzamos. Entonces, si nosotros necesitamos esa ayuda y lo lanzamos, como dices tú, al aire,
Difícil sea que la otra persona esté haciendo, viendo la tele, estudiando, si es un hijo, el padre esté por ahí lejos de la casa y no te esté oyendo. Entonces, es tan importante la comunicación con esa persona de este mensaje es para ti. Quiero que tú Exacto. me ayudes, quiero que tú me hagas esta tarea o la otra tarea para que yo pueda seguir avanzando en otras cosas, pero la comunicación, yo creo que tanta tecnología, tanto videojuego y tanto estando al móvil, hemos perdido esa comunicación visual, esa comunicación verbal de sentarnos y hablarnos. Yo tuve una chica pues que tiene problemas, justamente eso, tiene hijos mayores, pero tiene problemas de comunicación para que la ayude, porque no se ha sentado, porque al final lo dices desde la rabia, desde el enfado. Entonces, Exacto. si desde un principio no eres claro de lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo, al final, en el momento que lo dices tan enfadado que ese mensaje llega, al final no llega ni bien, llega peor Claro, y la siguiente vez ni te van a ayudar. claro. Entonces, Y sí, es cierto, total. Y lo que tú dices, que en la casa es más común, quizá en el entorno de trabajo es menos común, pero puede darse, como tú dices, que alguien pega un grito, fulano, ven acá, ayúdame con algo, no es lo mismo que decir, como tú dices, nombre y traer a esa persona cerca de ti, y si es, sería muchísimo mejor que tenerla enfrente, cara a cara, y mirarlo en los ojos y decirle, Ana, Patricia, necesito que me ayudes en esta tarea, o ya sea laboral o de casa. Eh, es diferente porque allí ya tú estás trayendo a la persona a un punto de concentración, como tú dices, donde se están comunicando más allá que palabras, y eso ayuda a que el mensaje llegue y hacer más conexión, ¿no? Lograr más mm, conexión con esa persona. sí. ¿Sabes otro punto que yo también? El presuponer. Mm, Cuando viene la gente, le digo, claro, es que tú presupones que ellos saben lo que tú necesitas, pero claro, estás presuponiendo. Tú le has comunicado, se lo has dicho, porque claro, tú sabes tus necesidades, pero la otra persona es distinta a ti, cada uno somos distintos, cada uno pensamos, actuamos de formas diferentes. Entonces, también trato no presuponer, que tú sí, pienses, actúes y sientas de una forma, háblalo, exprésalo, di lo que necesites para priorizarte, para tú sentirte mejor, para no llenarte toda la mochila más y más trabajo. Pero no sí, presupongas que porque tú hayas cogido tantas tareas, el otro piensa que tú no puedes, porque si tú las estás cogiendo, el otro puede pensar que tú puedes y puede pensar que no claro, necesitas ayuda. Entonces, claro, no presupongamos sí, y porque nosotros pensamos o hacemos o sentimos, la otra persona va a estar igual que nosotros. Por eso es tan importante el diálogo, por eso es tan importante sentarte con tu marido, con tus hijos, en el trabajo o donde lo necesites o con tus amigos y comunicar lo que necesitas, expresar lo que te pasa para que esa persona se ponga en tu piel y te pueda echar esa mano, te pueda ayudar y pueda quitarte esa mochila tan grande que tienes. sí. Y hablando de eso también, Patricia, hablando con las madres, esas cargas tú las dices y son, o sea, pudieran parecer figurativas, palabras, pero no. Hay efectos incluso a nivel de dolor, dolor en el cuello, en la espalda, porque esas cargas se van llevando incluso en el cuerpo, ¿no? Entonces, esa es otra, como otra rama de lo que es eso, llenarte con cargas que no necesariamente tienes que llevar y que un simple pedido de ayuda pues te puede sorprender y la respuesta que puede tener del otro. Entonces, como tú dices, todo esto, estas ideas, esas presunciones, pensamientos están en la cabeza de cada quien, pero las tiene en la cabeza, si no, no sabes qué va a pasar si tú logras expresar ese pedido de ayuda. Te puede sorprender que alguien quizás tú lo veas ocupado o que, no me va a ayudar,
presuponiendo que no te va a ayudar y puede sorprenderte. Y eso es un cambio súper importante Brutal. en eso que tú dices, en ese cambio de perspectiva, cambio de prioridades y realmente soltar esas cargas que, como te dije, a veces esa carga se hace presente en tu cuerpo, Mm. con dolores, con mucha tensión y eso al final pues no te va a ayudar a sentirte bien, sino todo lo contrario, alejarte de ese Sí, bienestar que buscamos. claro. Sobre todo porque si tú ya no estás bien mentalmente, porque no consigues la ayuda y además físicamente tienes dolores, al final eso va a ser un conjunto que te va a llevar a un malestar y al final sí que no vas a comunicar, porque desde el Claro, enfado de que no te ayudan, más el enfado que tú tienes porque te duele todo el cuerpo, porque no sabes por cómo gestionarlo, al final todo eso se hace una bola y al final esto sí, acaba en discusiones y en males sí, entendidos, más que poder hacerlo bien desde el diálogo, desde el entendimiento, desde el conocimiento del otro, de lo que te está pasando. Y sí, presuponer tal. también, no presupongas que a lo mejor no te va a ayudar, porque muchas veces estamos pensando, lo voy a hacer yo porque el otro no lo va a hacer o no va a saber. No, explícaselo, explícaselo lo que necesitas y cómo lo necesitas. Necesito que me hagas esto así y ya está. Pero cuanto más comunicación detallada, como decías tú, y más directa sea, mejor va a llegar y mejor resultados va a tener que luego en la familia, en el trabajo, tú vas a estar mucho mejor. Y cuando te quites todos esos pesos, como dices tú, tanto físicamente, ya no vas a tener esos dolores de espalda, de cuello, a lo mejor tienes jaquecas, todos esos Sí, malestares que siempre son por las emociones, por no saber gestionar las emociones, nos llevan a enfermedades, poder gestionarlas desde el principio, desde el conocimiento de qué me está pasando. También, por eso yo desde el principio comentaba las emociones, porque desde el principio que tú sepas qué emoción, con qué emoción estás trabajando, con qué emoción vas a llegar a ese diálogo, a ese entendimiento, mejor se va a comunicar todo. claro, sí, totalmente de acuerdo contigo. Acumular ese tipo de emociones que tú dices, llega a un punto que simplemente explotas y ya no hay manera o sí hay manera, pero es más difícil recoger los pedazos. Y al hacer esa explosión de emociones también generas daño en las personas que te importan, en las personas con las que te relacionas, tanto a nivel igual de familia como de trabajo, ¿no? Eh, es común cuando un jefe o una persona explota y tú no entiendes qué pasó allí, porque muy probablemente no tiene que ver contigo, sino que es esa acumulación de emociones, de rabia, etcétera, que no fluyen, ¿no? Y eso sí va a afectar toda la comunicación y la conexión con el resto de las personas que están con él o ella. Claro, porque ya desde ese enfado, desde esa bronca, desde ese enfado, se puede conseguir, y claro que se puede conseguir, Sí, pero es más difícil eh, retomar el diálogo, necesitas más tiempo, porque después de una bronca ya sí que no vas a poder hablar y dialogar porque hay sentimientos, hay emociones es que tú tienes la culpa, es que la tienes tú y al final no se pone de acuerdo, entonces necesitarás más tiempo para que esas emociones se diluyan, para que se sí, entiendan y puedas otra vez al diálogo, entonces ahí has perdido muchísimo tiempo que si desde un principio pides esa ayuda para priorizarte, la vas a claro, tener en el momento. Lo vas a tener en el momento y no vas a dejar que pasen 3 o 4 días que al final acabas haciéndolo tú porque estás enfadado con el otro, porque no quieres hablarle, porque no quieres sí, comunicarte y al final dices, ¿para qué voy a hablar si me enfadé la última vez por esto? claro, ese Entonces, círculo. empecemos a comunicarnos, que es súper importante, empecemos a decir lo que necesitamos. Primero lo que decías tú, ¿qué necesito? ¿Sabes? ¿Qué necesito yo para estar mejor? ¿Qué necesito? Y a partir de ahí, ¿a quién? ¿Cómo? ¿Y en qué momento? Porque Sí, generalizarlo no nos va a llevar tampoco a ningún sitio. Pero tener sí, sí, claro qué es lo que queremos
queremos varias cosas y queremos una, pero también es un diálogo que tenemos que tener nosotras primero con nosotras mismos. Creo que empieza todo esto desde el conocimiento de nosotras, de saber qué estamos cogiendo, qué no estamos cogiendo, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, que queramos o no queramos, y a partir de ahí expresarlo fuera. Sí, sí, Patricia. Y bueno, estas herramientas son sencillas, ¿no? Realmente creo que lo que es más importante es lo que tú comentabas, tener conciencia de tus emociones, tener conciencia y estar claro qué necesitas para estar mejor y para priorizarte. Y ya a partir de allí es cuestión de práctica, como cualquier hábito nuevo. Y tener los tips para poder ser clara en la comunicación, ser clara en el pedido de ayuda, y ya después eso va a salir solo. Y Claro, adicional a eso, que también me parece importante, es que ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito familiar, cuando tú comienzas a practicar esta forma de comunicación más clara, más directa, más efectiva, eso va a ir tú multiplicándose, ¿sí? Porque cuando ya las personas a tu alrededor empiezan a ver cómo te estás comunicando diferente, es más efectivo, es más eficiente, porque tú estás logrando tus resultados y ayudas a los demás a lograr los suyos, pues ya van a comenzar a imitarte, ¿no? Y a hacer un poco de modelo. Ah, porque Patricia ya habla así, así, así. Y esto ha mejorado en, qué sé yo, el trabajo o la relación. Al fin y al cabo, las relaciones se basan mucho en la comunicación. Entonces eso va a ser un factor multiplicador y cada uno de nosotros puede ser ejemplo para generar ese impacto en el entorno donde estamos, ya sea familiar o laboral. sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando uno empieza a cambiar, genera una energía alrededor que a la gente le gusta, y esa energía de cambio y esa energía Sí, de crecimiento, de conseguir lo que uno quiere y de dar pasos poquito a poco. Y lo que dices tú, yo por ejemplo en mis sesiones sacamos plan de acción, y de ese plan de acción yo tengo una sesión a la semana, y la semana siguiente vemos qué ha pasado, porque claro, sin poder hacerlo no sabes cómo vas a gestionarlo. Y podrás a lo mejor de intentar decir, pedir ayuda 2 o 3 veces, pues a lo mejor has conseguido una. Pues muy bien, has conseguido solo una, pero vas poco a poco. Y a lo mejor en la sí, siguiente vez que lo tengas, consigues 2. Y con el hábito haces la costumbre. Con la costumbre sí, al total. final vas a generar lo que te sale solo, que no lo vas a tener ni que pensar, sino que va a salir solo lo que tú necesitas, se lo vas a decir, el otro lo va a coger, y va a ser algo que a lo mejor, si no hay muy buena comunicación en el ambiente laboral o en el ambiente de casa, cuando se empieza a crear esa comunicación entre los componentes de la familia o del trabajo, eso va a generar que los demás departamentos o los demás hijos lo vean y lo Sí, copien, y sí, copien esas energías buenas, que es comunicarse y que es pedir, y no pasa nada por pedir, porque está bien pedir. Si tú necesitas, pide lo que necesites para que la otra persona te pueda ayudar y la ayudes a ella misma, porque a lo mejor ella quería ayudarte y no sabía cómo hacerlo. Y es una forma de tú exacto. pedirle que la otra persona sepa cómo te puede ayudar. Entonces, es tan importante esos pequeños cambios que hacemos todos los días. Te va a ayudar a ti mismo y, como dices tú, a todas las personas que tienes alrededor. Es así, impacto positivo por todos lados, por todos lados. Y solo con unos cambios bien sencillitos y bien pequeños. Pero qué diferencia hacen, de verdad que sí. Sí, y si no, pues que se pongan posit en la Claro, nevera claro, o en el hasta que sea ordenador, automático. claro, de qué quiero, cómo lo quiero, a quién y cuándo lo quiero. Unos posits, que es súper Quizá, importante. quizá también pueda ayudar hasta que se instale el hábito a hacerlo por escrito, ¿no? Quizá en el ambiente laboral es más sencillo aplicarlo en un correo, en una nota, es más sencillo, pero verlo escrito y luego, Ujú. pues al hablarlo,
se hace más sencillo, ¿no? Que ya incluyas esos elementos en las peticiones de ayuda. Mm. Sí, o también, por ejemplo, tareas, a lo mejor cuando éramos pequeños, pues tareas que tienes que hacer y que no quieres repetir a tus hijos, puedes poner un horario con unas tareas y ponerlo en la nevera también y que cada uno sepa que es responsable de una parte de la casa y hacerles, involucrarles en ese ambiente de hogar Sí, también. sí, eso es importante. Y para, bueno, con niños pequeños quizá es más directivo. Bueno, dependiendo de edades también. Exacto. Con niños más grandes sí hay un poco más de negociación, pero la base Ujú. está allí. La base es un pedido de ayuda y del otro lado, como te decía, la otra persona también debe negociar con el que pide ayuda cómo van a hacer, o sea, si acepta esas condiciones o si hay algunos cambios, ¿no? Mira, no puedo a tal hora, pero a esta hora sí. Y al final es un proceso de comunicación y efectivamente se puede llegar a armar una especie de cronograma en la casa de quien hace tareas específicas un día de la semana. Y allí, pues lo bueno de esto es que todo el mundo pone su grano de arena. Ujú. La mami no es la que tiene que estar sacrificada poniendo Ujú. todo, Todo. todo su tiempo en eso, ¿no? Hay formas, dependiendo de edades, para Mm. poder hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Y que los niños también Mm. desde pequeños sepan que tienen una responsabilidad y que tienen un compromiso también con la casa y con la familia. Claro, porque yo también, gente más pequeña, sí que creo que es súper importante desde pequeños, pues que recojan los juguetes, que hagan la cama, tareas pequeñitas, pero Sí, que sepan que tienen que hacer y colaborar. Y yo creo que si se empieza la educación desde pequeños y el diálogo desde pequeños, luego les va a ser más fácil a los padres y en las oficinas, y se empieza desde el primer día que entra una persona a comunicarse y a dialogar, va a ser más fácil todo ese trayecto que si se sí, empieza sin ese diálogo, sin esa comunicación, una comunicación clara, concisa, me parece sí, muy, muy, muy importante. sí, totalmente de acuerdo. Y a veces los niños nos sorprenden porque creemos que ellos son muy pequeños, que no saben, que no aprenden y resulta que es todo lo contrario. Ellos incluso aprenden sin uno darse cuenta porque copian todo de ti. Entonces, como tú dices, quizás un niño ya aprende en su casa cómo es este estilo de comunicación, cuáles son esos elementos de la comunicación y ya cuando es más grande, cuando sea más grande, es natural en él. Entonces es un punto ya a favor digamos, de su vida, de su desarrollo personal, que ya tenga incorporados esa forma de comunicarse desde pequeño. Y Claro. igual va a ser multiplicador, de todas formas. Mm. Sobre todo porque si esos niños de pequeños lo hacen en casa, cuando vayan al colegio, cuando surja algún problema, algún conflicto, si en su casa han visto que el diálogo es la forma de solucionarlo, van a hacerlo. Y va a ser Sí, súper importante que si desde pequeños ven eso, luego lo vayan a hacer en el colegio, con sus amigos, y sea un ejercicio, como dices tú, multiplicador para que todo el mundo lo sepa hacer y estemos en mejor diálogo con todo el mundo. sí, sí. Los niños de verdad que sorprenden y a veces más bien se convierten en nuestros maestros. Así que Sí, yo invito que lo intenten en su casa, sí. que lo practiquen, que lo hagan y Mm. bueno, que después compartan con nosotras Exactamente, que nos cómo les ha ido. dejen, exactamente, que nos dejen comentarios. Este directo que estamos haciendo lo vamos a subir tanto a las redes sociales de Verónica como a mis redes sociales. Y si queréis comentar cualquier cosa, estaremos encantadas de responderos o de seguir un diálogo con vosotras de lo que necesitéis. Y bueno, creo que vamos a hacer poco a poco más directos, tratando otros temas que nosotros tengamos en común. Y sería, bueno, enriquecedor que todo el mundo pues, nos comentase o sus experiencias, cómo lo han vivido, cómo se han sentido, para, bueno, poder enriquecernos a nosotras mismas también. Claro que sí.
Claro que sí. Efectivamente, Patricia, ¿no? Me encantaría seguir digamos, compartiendo o teniendo puntos de encuentro contigo en este camino, que sabemos que estamos más o menos en la misma área, ocupándonos de las mujeres y madres, y realmente, pues, sí, tenemos puntos de encuentro, puntos en común que vamos a seguir trabajando en adelante. Claro, para ayudar a cuanta más gente posible, cuantas más mujeres que podamos ayudar desde este pequeños canales que vamos a utilizar. Estaremos encantadas de cualquier cosa que necesiten, estamos a su disposición. Pues Verónica, pues muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, que pases buen día, porque por allí son las 11, ¿no? Sí, O las las 11, 11. sí, Las 11. las 11 de la mañana. Bueno, y para Pues ti, nada, buenas tardes. sí, para mí ya Sí, las 5. Pues nada, dentro de poco, yo creo que en un par de semanas o así, haremos otro directo hablando, buscaremos otro punto en común que nos gusta comentar y que podamos dar soluciones y que vosotros la podáis poner en práctica y muchísimas gracias por vernos. Gracias, seguro, Verónica, por gracias a ti. conectarte.